Bueno, estoy con Carlos Turus y Gustavo, estamos acá en la zona del Río de la Plata, altura Vicente López. La idea es hacer una investigación de campo respecto de una observación que tuviste. Al principio pensábamos que era un juego, como una vuelta al mundo o una montaña rusa, algo así. Y después... Ese detalle quería que sí, me lo remarques. Lo que observan, digamos, visualmente es evidentemente de gran tamaño. Comparando con un avión de los que estamos viendo volando cuando estaba en altitud. No, es mucho más grande. No sé si se ve esa nube. Sí, estamos viendo claramente la nube. Claro, a esa altura, exacto a esa altura, y se quedó a esa altura, y siempre se elevaba a la misma altura, y se quedó ahí, se hizo verde, y atravesó todo este cielo, todo esto, en menos de un segundo, pero un movimiento que yo nunca vi, por lo menos antes, yo personalmente nunca, jamás vi, solo esa vez. Pero mira, esta investigación que acabamos de hacer, que realmente era muchas ganas de hacerla. Entender, ustedes, ¿en qué momento toman noción de la luz esta, no? O sea, ¿cómo la detectan, cómo la ven? Y porque llamaba mucho la atención porque era muy grande. Bueno, estoy con Carlos Turus y Gustavo, estamos acá en la zona del Río de la Plata, altura Vicente López. La idea es hacer una investigación de campo respecto de una observación que tuviste, sí, de la cual me gustaría saber si nos podés contar detalles bien finos respecto de la observación que vieron. Y sí, bueno, hace aproximadamente 2 años, justo para el día de la primavera, estábamos con mis compañeros de colegio, que éramos aproximadamente 6 personas, estábamos acá en la costanera y estábamos acá de noche, aproximadamente a esta hora, y desde aquel punto, exactamente desde ese punto, se podían ver una luz roja grande, sobresaliente, que se elevaba, y al llegar arriba descendía un poco, muy poco, y se apagaba. Y repetía ese ciclo varias veces hasta que se quedó en un punto muy alto. No hay una referencia de un avión ahora, pero mucho más alto de un avión, aproximadamente por donde está, no sé si se ve esa nube. Sí, estamos viendo claramente la nube. Claro, a esa altura, exacto a esa altura, y se quedó a esa altura, y siempre se elevaba a la misma altura, y se quedó ahí, se hizo verde, y atravesó todo este cielo, todo esto, en menos de un segundo, pero un movimiento que yo nunca vi, por lo menos antes, yo personalmente nunca, jamás vi, solo esa vez. Pero fue una cosa que esa luz como que no tenía resistencia del aire ni nada, o sea, como que fue algo increíble y que yo nunca vi, solo esa vez. Y me parece, y nada, con todos mis compañeros nos quedamos acá como diciendo, ¿qué es eso, no? Como que nada, pero fue bien clarito, que el movimiento que hizo de atravesar el cielo en forma de diagonal, ¿no? Hacia allá. Te quiero hacer unas preguntas para ir graficando con mayor detalle lo que vos nos contás, que evidentemente es de alta anomalía, de alta extrañeza. Sí. Para entender, ustedes, ¿en qué momento toman noción de la luz esta, no? O sea, ¿cómo la detectan, cómo la ven? Y porque llamaba mucho la atención porque era muy grande, o sea, mucho más grande de lo que se ven esas dos luces, aproximadamente como si fueran 3 luces juntas. Voy a hacer un plano como para que se pueda entender la referencia. Sí, eran como 3 luces de esas juntas, roja, muy roja, y se elevaba muy rápido también. Al principio pensábamos que era un juego, como una vuelta al mundo o una montaña rusa, algo así. Y después... Ese detalle quería que me lo remarques. Lo que observan, digamos, visualmente es evidentemente de gran tamaño. Comparando con un avión de los que estamos viendo volando cuando estaba en altitud. No, es mucho más grande que hace un avión.
O sea, mucho. entendés que era algo de grandes dimensiones. Sí, sí. Ovalado, esférico. No, era esférico, era una luz como las que se ven ahí, pero mucho más grande y roja, y era esférica. Era El esférica. rojo, digamos, lo podemos comparar con el color de un semáforo, otro tipo de rojo. Sí, pero ese rojo es como, no sé, este rojo era como un rojo muy, muy intenso. Era como que no hacía mucha luz, era como solo un rojo. Justamente, era una luz de tipo comprimida, no expansiva. Claro, era como que no tenía un resplandor o algo así, no era como una luz común, era como roja. ¿La elevación la hacía en segundos o la hacía lentamente? ¿Y hasta qué punto estimás vos que subía Sí. en ángulo, señalando? Me gustaría si podés reproducir la subida de esa luz, digamos, Sí. más o menos con la mano haciendo un direccionamiento, dónde Sí. se detenía, de qué forma caía, como para que la Sí. gente pueda entender. Y ¿Desde qué punto la veían elevarse? claro, desde exactamente donde está la luz verde, Sí. bueno, aproximadamente entre las dos luces que la continúan a la derecha, Bien. exactamente en el medio, ahí, en ese punto exacto. Y se elevaba más o menos hasta esta altura. Ok. Y ¿Cuántos segundos lo hacía? Eso lo hacía como de forma lenta, pero a la vez era demasiado rápido, pero como si no le costara. O sea, pero era una velocidad muy rápida, muy rápida, pero Cuando llegaba, cuando elevaba, se detenía en un punto del cielo. claro, se detenía, caía un poquito y se apagaba, y después volvía a repetir ese ciclo, hasta que en un momento se quedó ahí, se quedó estática, se hizo verde, hizo así. Fue ese tiempo lo que tardó, hizo así y desapareció. O sea que tiene una salida, digamos, sale en diagonal. Claro, Ese es que punto en elevación. lo increíble es que yo no llegué ni a girar la cabeza, que ya había desaparecido. Yo la pude ver el destello que hizo así, de forma diagonal, y yo cuando quise continuar el recorrido, no llegué ni a girar la cabeza y ya había desaparecido. Y eso para una velocidad, pero que no es normal a mi entender, ¿no? Hay un dato interesante en el relato que tuvimos previo a este registro que estamos haciendo ahora en video, que es el cambio de coloración. Sí. ¿De qué color termina siendo esta luz antes de retirarse con tal velocidad como nos estás remarcando? Claro. ¿Cómo es ese cambio de coloración que ustedes vieron? Llegó hasta el punto, era roja y se quedó estática y pasó a ser verde. Y después se quedó verde y el destello desapareció. El cambio de luz es repentino. Sí. El verde, digamos, ¿qué tipo de verde es el que han visto? Era un verde similar a aquel, pero era como el rojo también, como que no emanaba un destello así, era como comprimida, era un verde muy intenso también. Ese ciclo de observación, digamos, en el que vemos que esta luz levanta, se queda estática, luego cae apagada, levanta. Sí. ¿Cuántas veces lo repitió, de lo que vos puedas más o menos aproximarnos una información? Y digamos, ¿el ciclo era siempre idéntico de elevación y caída o tenía diferente velocidad uno u otro? No, era siempre el mismo movimiento. De hecho, eso es lo que nos llevó a pensar que era un juego, porque siempre era el mismo movimiento, y no, era siempre el mismo movimiento y a la misma velocidad. Cuando se detenía en el proceso de elevación y se detenía, ¿ahí se apagaba o en el momento que iba cayendo? No, en el momento que iba cayendo, como que iba cayendo un segundo y se apagaba. Y ahí te daba la sensación de que caía, pero volvía como a hacer el mismo movimiento. ¿La caída la hacía sobre el mismo, digamos, eje de elevación? Sí. ¿O hacia un costado diferente del punto en el que había elevado? Que puedas recordar, es difícil la pregunta. No, pero sí, era el mismo eje, pero como que te daba esa sensación de hacerlo así, como en forma esférica. Como, este es el punto, subía roja, y ahí se apagaba y vacía. Como que te daba esa sensación de... Y después, en este punto, se queda roja, se hace verde y hace así, y desaparece. El tiempo, digamos, de esa observación que han tenido, ¿cuánto fue? Y el ciclo lo habrá repetido, no sé, 6, 10 veces, entre 10 y 6 veces.
No recuerdo bien, pero sí. El tiempo de observación, ¿cuánto estiman que sea? Es difícil lo que te pregunto, pero por lo menos, ¿cuánto tiempo vieron ese ciclo? Porque, ¿qué? Digamos, entre cada ciclo, Sí. ¿pasaba un tiempo largo o era inmediato que volvía a subir? No pasaba, no sé, 2 minutos, una cosa así, y volvía a repetir el ciclo. Esto lo habrá hecho este movimiento y la trayectoria en 20 minutos. Habremos estado viéndolo 15 minutos porque estuvimos bastante tiempo acá mirándolo y diciendo, ¿qué será? Es un tiempo largo, pero no sé. Las percepciones iniciales de lo que estaban viendo antes de que haga esa salida, digamos, Sí. Que fuera la que de algún modo ustedes les dio un indicador de que eso Sí. era algo muy extraño, por eso estamos hoy acá. Sí. ¿Cuál era la percepción inicial cuando detectan eso y lo ven? Vos me hablabas de algún tipo de juego de parque de diversión, ¿no? Sí, como una montaña rusa o una ruleta, parecía. Daba esa sensación de montaña rusa o ruleta. Típico de parque de atracción, que nosotros pensábamos que era esa luz que continuaba, pero no lo era. ¿En qué momento empiezan a darse cuenta en ese giro permanente, en ese ciclo, que hay algo que está fuera de lugar o que es llamativo, inusual? No, lo que nos rompió la cabeza fue el hecho de que se haya quedado estática, se haya hecho verde y haya hecho ese movimiento muy rápido. Te voy a pedir algo que es difícil, Sí. porque vos me decías que no llegaste a ver la última parte, pero Sí, yo voy a hacer un seguimiento tuyo desde atrás sí, para que nos hagas con el brazo una indicación, digamos, Sí. de el trazo de movimiento Sí. que hizo en distancia, como para Ok. que se pueda entender. así fue. Desde ese punto que vimos, que está elevado ya a la altura de esa nube, hizo así hasta allá. Toda esa trayectoria, así, en milésimas de segundo. Increíble, la verdad que fue increíble y fue, no sé. Yo tenía muchos compañeros que me decían, mirá, yo nunca creí en esas cosas ni nada, pero nada, como que lo veíamos ahí, como que era inevitable, no sé, era como que no sé, que no podía, no te quedaban dudas de nada. ¿Qué sentís que vieron? No, nosotros vimos un ovni, estamos seguros, muy seguros que vimos un ovni, es que no hay otra cosa que pueda explicar eso. Yo no conozco otra cosa. Contame más o menos el grupo de gente, cuántos chicos eran los que estaban, o si había Sí. personas mayores, cuántos era el grupo, digamos, de gente que participó de esta observación. No, nosotros éramos 6, como te dije, éramos 6, y contándome a mí, y todos teníamos entre 18 y 19 años, en ese momento que fue hace 2 años. El diálogo final, post-evento, ¿cuál es entre ustedes? No, nos quedamos como diciendo, no, qué zarpado, un ovni, así, que vimos un ovni, y lo quisimos grabar, pero no teníamos con qué, porque era de noche y estaba oscuro y no grababa nada, pero una pena porque hubiera estado bueno documentarlo porque es algo que fue muy lindo. Si te dicen, puede ser que lo que viste estando tan cerca del aeroparque pudo haber sido algún tipo de avión, algún tipo de helicóptero. Hay gente que necesita encontrar explicaciones para todo, incluso en lo que es altamente extraño. Sí. Está bien, pero digamos, si viene gente que te intenta explicar esto con algún tipo de artefacto volador, dron, avión, ¿cuál sería tu respuesta vos como testigo a algún tipo de esas intervenciones, digamos? ¿Lo podrías comparar puntualmente con algo de eso? No creo que haya un invento que pueda igualar la velocidad, el color y el movimiento que podría llegar a generar lo que nosotros vimos. O sea, la velocidad con la que se desplegó así fue impresionante y no. Yo estoy seguro que no existe nada que lo iguale. Tomando en cuenta, hemos visto rutas aéreas, Sí. aviones despegando justamente acá en Aeroparque. Hay que Sí. entender que estamos mirando hacia Aeroparque. Sí, Es un área de mucha actividad aérea. Entonces, en relación a los aviones que hemos estado observando con Gustavo en las elevaciones que han hecho, lo interesante es que él nos dice, vamos a ver si podemos registrar alguno en algún momento ahora, que incluso la altura de estos aviones en despegue y la proporción en morfométrica de lo que estamos viendo en cuanto a tamaño y todo, lo que vieron ellos era mucho más grande
y estaba incluso elevado por encima de esa altitud que están marcando las rutas aéreas que estamos observando en aquel sector. Ahora vamos a tratar de hacer dos tomas de referencia, una es del sector exacto desde el cual vieron esto y otra es allá. Hoy estamos a 2 años del evento. Sí. Hoy es exactamente el 17 de julio de 2016. Sí. Esto fue un día de la primavera del 2014. Sí. ¿Qué nos podés decir de esta experiencia estando hoy acá en el mismo sitio donde todo sucedió, no? No, bueno, para mí no me quedaron dudas de lo que vi y a mis amigos tampoco, y que fue una experiencia muy buena porque nada, nos permite también tener pruebas para creer en cosas que están completamente fundamentadas, ¿no? Y nada, a modo de reflexión me quedó eso. Y ahora que volví acá, nada, como que recuerdo todo y me parece como muy bueno. Y nada, y me gustaría que también mis amigos que también lo comenten, pero nada. La verdad, enormemente agradecidos. Ahora vamos a hacer unas tomas de referencia investigativa. Sí, sí. ¿Tenías información de que esta zona es un área de mucha actividad del fenómeno? Previo a esto, ¿tenías alguna información de esta zona en relación al fenómeno OVNI puntualmente, o a partir de esto, digamos, te surgió algún tipo de inquietud? No, en el momento que lo vi yo no tenía idea de nada de nada de ufología, de nada. Después, con el tiempo, me fui enterando de que acá siempre hay avistamientos y se ven cosas extrañas y comportamientos raros. Pero no tenía ni idea, pero sí, con el tiempo me fui informando y nada. Y qué bueno que puedo ser testigo de lo que vi y que fue en este lugar. La verdad que estamos acá, bueno, con Carlos Turus, que nos está acompañando en este registro. Bueno, yo, Cristian, hago una toma también, si bien estoy del otro lado de la cámara, para confirmar esta investigación de campo que hace tiempo que la habíamos dilatado, pero realmente es un caso de altísimo nivel de extrañeza en un área donde personalmente he tenido una observación impresionante de un ovni allá en el año 2001, más hacia lo que es el área de Martínez, es un área un poco más allá. Hay que remarcar que en esa zona también está Ciudad Universitaria, donde hace poco he hecho un informe en la cantidad de eventos que se producen justamente en la zona de la Ciudad Universitaria, en el área del agua. Ahí tenemos un avión justamente que está pasando, digamos, en cuanto a tamaño, la luz supera lo que estamos viendo, digamos. Sí. Supera el tamaño de lo que estamos viendo. Sí, tal cual. Roja, totalmente. Roja. Decime. El tamaño de referencia exacto sería como el tamaño de la luna, pero llevado